¿Qué pasaría si les dijera que ahora mismo, mientras ustedes ven este video, hay científicos preguntándose si un robot de la NASA podría confundir una roca con un extraterrestre? No, no es el guión de una película de ciencia ficción barata, es ciencia real, pasando ahora mismo. Y se pone todavía más raro. Quédense porque esto se lo tienen que escuchar completo. ¿Qué onda, mi gente? Aquí tu compa Geek de Renerdo, el canal donde la tecnología y la inteligencia artificial se mezclan con memes, sarcasmo y datos que sí les van a servir en una conversación de sobremesa. Como siempre, yo soy su geek de confianza y hoy tenemos una noticia que me voló la gorra. Vamos a eso. Miren, todos sabemos que los chatbots a veces se inventan cosas con una seguridad espectacular. Les preguntan algo, les responden mal y encima insisten como si tuvieran un doctorado. A eso le llamamos alucinación. Bueno, ahora imagínense ese mismo problema, pero en un rover de la NASA, en Marte, tratando de decidir si encontró vida alienígena o una piedra con mala suerte. Un equipo de investigadores de la Universidad Estatal de Michigan se hizo exactamente esa pregunta. Entrenaron un sistema de inteligencia artificial usando un programa llamado Avida, que simula organismos digitales, o sea, códigos que pueden copiarse a sí mismos como si fueran seres vivos, contra otros códigos que simplemente no hacen nada de eso. El resultado inicial, la IA acertó casi el 100% de las veces. Estamos hablando de un 99.97% de precisión. Impresionante, ¿no? Pero aquí viene el giro de la trama. Porque cuando el equipo decidió jugarle sucio a la IA, las cosas se pusieron incómodas. Los investigadores agarraron pedacitos de código que estaban completamente muertos, sin vida, cero replicación, y les fueron haciendo cambios chiquititos, uno por uno, poco a poco, como si estuvieran maquillando a un zombie para que pareciera humano. El resultado, la IA juró casi con el 100% de confianza que esos códigos falsos estaban vivos. Y ojo, nunca, jamás hicieron lo único que en ese mundo digital se considera estar vivo: replicarse. Es como si le enseñaran a alguien a reconocer perros y después le mostraran un peluche con orejas de perro y la persona dijera: sí, definitivamente esto ladra. La IA no entiende qué es la vida en el fondo, solo reconoce patrones parecidos a lo que ya vio antes, y cuando le muestran algo raro, algo que se sale de lo común, se equivoca, pero con muchísima seguridad, que honestamente es la combinación más peligrosa que existe: estar mal y estar convencido. Ankit Gupta, uno de los investigadores, lo resume perfecto. La inteligencia artificial es buenísima detectando lo típico, lo de siempre, pero en cuanto le presentan algo fuera de lo común, puede fallar con total confianza. Y adivinen qué categoría es la que más fuera de lo común que existe: la vida extraterrestre. Literal, no tenemos ni un solo ejemplo confirmado con el cual entrenarla. Y aquí es donde la cosa se pone millonaria. Porque mientras estos resultados generan dudas, la NASA sigue invirtiendo fuerte en inteligencia artificial para buscar vida en el universo. Hay un proyecto financiado con una beca de $5 millones liderado por especialistas de Carnegie Science y de la propia NASA, que busca entrenar sistemas de IA con al menos 1000 muestras distintas: meteoritos, rocas, fósiles y organismos vivos, para que la máquina aprenda a distinguir cuándo una mezcla de moléculas fue moldeada por la vida y cuándo simplemente es física y química haciendo lo suyo, sin ningún ser vivo de por medio. Ahora, no todos están alarmados. Michael Wong, uno de los líderes de este proyecto, opina que el experimento del código zombie no necesariamente demuestra una falla grave, porque para crear esos falsos organismos se necesitó un proceso de selección artificial muy específico, algo que él dice que no existe así de fácil en la naturaleza real. Básicamente, su argumento es: sí, engañaron a la IA, pero tuvieron que hacer trampa de una forma que el universo no hace por su cuenta. Aún así, reconoce que esto lo hizo repensar cómo están entrenando estos sistemas, y ahora quieren incluir en el entrenamiento no solo seres vivos, sino también fósiles, materia orgánica en descomposición y hasta desechos, para que la IA entienda mejor todo el espectro de lo que significa haber estado vivo. O sea que la próxima vez que vean una noticia diciendo «la NASA encontró señales de vida», quizá valga la pena preguntarse quién dio ese veredicto: ¿un científico o un algoritmo que puede confundir un peluche con un perro de verdad? Y bueno, geeks, ahí lo tienen.
La inteligencia artificial nos puede ayudar a explorar el universo entero, pero también puede alucinar si no se le entrena bien. ¿Y ustedes qué opinan? Los leo en los comentarios. Y claro, no se olviden de darle like, hypear o suscribirse al canal para más contenidos como este. Y si quieren apoyar al canal, pueden hacerse miembros. Eso nos ayuda un montón a seguir adelante. Y aquí les dejo la lista de reproducción con las últimas noticias del mundo de la tecnología e inteligencia artificial. Gracias, nos vemos en el próximo video.